Ya, ya. Ahora sí, no había estado grabando. No, ahí. Ay, esperen, algo pasó. Ah, no, está bien. Ya. Perdón, no grabé antes, disculpen, no quería interrumpir tampoco, así que esperé hasta el final. Bueno, Tranquilo, tranquilo, maestro. Adelante, adelante. antes de empezar la clase, quiero todo, sí. Bueno, quedamos con el caso que den consultarle al doctor Linares y ya me respondió al respecto del caso de la situación legal, ¿de acuerdo? Que era una interrogante que surgió en un par de ustedes. Y ahora les voy a poner el audio para que lo escuchen de él mejor, ¿ya? A ver lo que dice. Listo, ahí va. Hola, Eder. Si no me equivoco, porque los casos están obviamente con los nombres cambiados y ahora no recuerdo si Camila es el que yo pienso que es, que creo que sí. Es una mujer que tiene ya 38 años y ha prescrito el delito. Entonces, el padre, desde el punto de vista judicial, no es denunciable. Ha prescrito. ¿Ok? Eso es lo que me dice Juan Luis. ¿Ok? Entonces, ahí está un poco la respuesta a algunas interrogantes que ustedes surgían. Y luego me mandó otro audio también que quiero que lo escuchen porque de ahí vamos a seguir con la clase. ¿De acuerdo? Ahí va. De todas formas, me preocupa que el interés ante una situación de este tipo sea sobre la denuncia y sobre temas de control y no sobre temas terapéuticos. Sinceramente, me preocupa. Ok, bueno, esto... Por cierto, ya le mandé perdón. la dirección de Manfred. Bueno, esos son otros temas, perdón. Bueno, dejo esto un poco abierto, lo segundo que dice, porque ya lo vamos a poner en contexto, por qué dice eso, qué es lo que plantea, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, entonces dicho eso, ya está más claro el tema legal y está más contextualizado, entonces voy a dar pase a seguir escuchando, al menos las que tengo, con eso terminaríamos y luego ya podemos debatir un poquito acerca de lo que viene, ¿ya? Entonces estaba, bueno, sí, de hecho Dani era el que seguía, que lo dejamos en visto porque, por el micro, entonces Dani, tú sigues con la participación, por favor, de la lectura y luego ya los voy llamando acá conforme yo los tengo anotados, por favor. Dale. De acuerdo, profesor, gracias, muy buenas noches, compañeros. También me he puesto a leer un poco el tema de Camila y también lo he compartido con un grupo de colegas, por lo cual también nos interesa mucho este tipo de casos. Sí es verdad, también Camila ha sufrido un abuso desde tan temprana edad y también me puse a indagar un poco el tema legal. No soy abogado, eso sí, pero me he puesto a investigar un poquito respecto a qué se podría proceder, ¿no? Y en una de estas también he notado que la vida de muchas personas, en este caso cuando casualmente, porque nadie te dice prácticamente viene acá, por si acaso vengo por el problema de que yo tuve un abuso y me han tocado, etcétera, así de fácil no te lo dicen. Les cuesta y hay veces parece que algo te atraganta la garganta y parece que algo difícil sale. Y si lo dicen, yo digo que siempre es una oportunidad de cambio porque aprovechó decirlo, hablarlo, pero no basta que te lo diga. Eso genera, quieras o no, va a generar un caos tremendo en la familia, en los familiares, porque nunca se imaginó nadie que esto había pasado hace tiempo y en la actualidad por eso es que hay cierta. Y la familia de Camila es totalmente disfuncional en muchos sentidos, empezando desde el pasado del padre. Después el mismo Felipe, que es el hijo mayor, una persona prácticamente perdida en drogas y alcohol. Lo peor, lo que... Dani, espérame, discúlpame que te interrumpa, pero quiero responderle a Ronald porque me está escribiendo y es para un segundito nada más. Es el tema del ingreso a clase. Lo que pasa es que el ingreso a clase se hace desde Patmos, ustedes lo han visto, ya no es un link de Zoom enviado por la coordinación.
Eso me indicaron a mí, yo ingresé igual, voy a Patmos, ahí está el link, e ingreso a la sala. En todo caso, Ronald, indícales eso. Si no pueden, si no pueden hacerlo por ahí, ya tendrían que escribir a la coordinación, por favor. Esa es la indicación que yo recibo. ¿Ya? Listo, Dani, discúlpame, ahora sí, seguimos. Dale. Y, bueno, y en base a que, digamos, ha sido totalmente disfuncional tanto los padres de Camila como Carlos y Carolina, vemos que empiezan lo que son las relaciones de conflictos, prácticamente una relación muy conflictiva hacia los hijos. Y lo peor de estas personas no es simplemente el hecho que han sufrido en familia. Camila no solo sufrió en familia, sino que cuando se salió de la casa se puso a relacionarse con otras personas. Y ahí lastimosamente conoció a una mala persona que estaba metido en delincuencia y tal vez de alguna otra manera en traficantes de drogas y todo. Y esta persona la hundió peor porque la trató como la peor mujer de todo el planeta. Prácticamente la hundió peor. Y tuvo 3 hijos y esos hijos no saben lo que sufrió la madre. Prácticamente se sintió abandonada y cubre justamente las 5 fases de lo que es la violencia. Entonces, gracias a Dios empezó a buscar ayuda, pero también la evolución no fue a corto y mediano plazo. Y en el transcurso conoció a un buen chico y eso le ayudó a salir porque le da la oportunidad de formar una familia estable y volver a empezar. Pero obviamente tenía que empezar a poner límites, ¿no? Al papá, a la mamá, a las personas que le hicieron prácticamente daño. Y finalmente en una de esas, también en la parte legal, he visto que también se da en el código procesal penal. Y en el caso con el Camila sufrió este tipo de actos, sale lo que es el Código del Niño y del Adolescente. Seguidamente se tendría que hacer una denuncia y pasar por medicina legal, por daños psicológicos, daños físicos también, y llevar un procedimiento de bien a largo o corto a largo plazo. Y obviamente hay la gente que no tiene muchos recursos, también tienen una ayuda gratuita o algo que les puede orientar en el área de psicología del Ministerio Público, es decir, a través de la Fiscalía. Y finalmente el Centro de Emergencia Mujer, para que sean unos medios para que puedan abordar y archivar este tipo de casos. Sin embargo, han pasado años y como le dijo su amigo el abogado, no procede porque también hay tiempo y hay que también tener evidencias de que la señora... No es el o algo así, abogado, no me dijo el abogado, es el autor, Juan Luis Linares me ha dicho eso, no es un abogado. Es el terapeuta que ha llevado el caso, sí. Ya. Y bueno, también no procede, ¿no? Porque hay que recaudar evidencias, ella ya es una señora y las cosas sucedieron mucho antes. Y hay un proceso muy largo que es muy probable que no proceda, pero uno deja estos casos justamente para estudiar y es un buen avance y buen inicio para motivar a los profesionales a no rendirse y ayudar a más personas, porque no es el tipo de caso nomás de Camila, sino hay otras cosas de más, ¿no? Y eso es lo que más quería yo abordar, profesor. Muy bien, sí, nos has descrito un poco la ruta legal de la intervención, que es bastante coherente y está bien lo que has planteado. De acuerdo, muy bien. Listo, seguimos entonces. Está Carla, no sé si estará presente, perdón, en la sala. Carla Dávila, sí está. Listo, Carla, por favor. Bueno, buenas noches maestro, estimados compañeros. Bueno, yo había apuntado algunas cositas, meditando y reflexionando en este caso, que es bastante delicado en realidad. Creo que todo caso de abuso, violación es bastante delicado y en realidad cada caso tiene su propia historia y las propias cosas que van sucediendo detrás de todo eso, ¿no? Me acuerdo que cuando me tocó escuchar por primera vez recién salida de la universidad, me tocó un caso de justamente de abuso. Yo sabía muy bien de que probablemente si no sabes manejar el caso, si no te sientes lista o preparada para escuchar, porque por sí un caso así siempre es delicado. Entonces, hice una pregunta que capaz no debía haber hecho, y eso me lleva al aprendizaje. Estaba a punto yo quería llorar, yo quería, no sé, me puse tan mal, tan triste, dije, no puede ser posible que esto pueda suceder a una persona. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, ay, no más, le digo, si yo con esto es suficiente con lo que tú me has dicho,
y le derivé con otra persona, ¿no? Con un poco más de experiencia que la mía. Y de verdad es bastante, y yo digo, ¿cómo desarrollar esta habilidad? Y justamente veía el tema de la intervención de este psicólogo, ¿no? Personalmente, no sé si ustedes, a mí rompió un poquito mis esquemas o la idea de que yo tenía de cómo se interviene en ese tipo de casos, ¿no? Porque le da un giro un poco muy diferente a la intervención, porque el agresor como que comienza a tener otra figura, ¿no? No como que, bueno, de todas maneras hizo mal, ¿no? Pero ya no comienza a darle la figura mucho del monstruo, ¿no? Sino que un poco más humana, o sea, a mostrar un poco más humana la persona que también, y comienza a contar, incluso a pedirle que cuente su pasado, ¿no? El detrás de él, qué ocurrió. Y uno al inicio dice, pero ¿por qué ahora nos estamos fijando en el sufrimiento de este señor que le ha hecho tanto daño a Camila, ¿no? Entonces, bastante interesante este cambio que hace, y de verdad a mí me llamó mucho la atención, y yo decía, si yo fuese la que está interviniendo, de verdad me tornaría en esa posición, ¿no? De cambiar un poco la figura del padre, pero yo creo que hay un fundamento para eso, ¿no? Un fundamento para eso, y eso, bueno, quisiera que usted probablemente profundice un poco en eso, en por qué el terapeuta decide hacer ese cambio, de darle otra imagen al malo, ¿no? Al malo de la película. Bueno, incluso también me llamó la atención de tener, sé que, bueno, por lo que hemos estado aprendiendo, que la terapia sistémica incluye a varias personas, sin embargo, esas son 15 personas, todo un salón de clases, ¿no? Entonces, entonces yo me imagino también imaginándome y poniéndome en situación de tener 15 personas, no sé si todos quieren hablar al mismo tiempo, qué habilidades, o sea, cómo debe guiar el terapeuta a que hablen y participen las 15 personas. Capaz no las 15 van a hablar, porque el silencio también se interpreta como una participación. Entonces, ¿cómo es que voy a guiar a 15 personas probablemente alteradas, enterándose de un tema de violación, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hablar? Mi lenguaje corporal, mi tono de voz, las frases o palabras que puedo decir o que usted suele decir probablemente también, ¿no? Para poder guiar ese tipo de conversaciones. Incluso yo imaginaba que solamente debe estar debe estar el papá, la mamá, los hermanos, el hermanastro, no sé, el padrastro, pero ya estaban tías ahí. Yo no me imagino compartir todo esto con mis tías, ¿no? Entonces, una situación así. Entonces, ya me ponía en el lugar también de Camila, la cercanía que se tiene con los familiares, ¿no? Bueno, eso. Y bueno, y después me comenzaba a pensar en el tema de que como sociedad, o sea, nosotros tenemos ahí una gran labor en realidad, porque hacer este tipo de terapias, hacer este tipo de intervención donde la abusada, muchas veces la persona que sufre el abuso, no siempre está en condiciones de tener el perdón, ¿no? Y cambiar familia, yo me ponía a pensar, cambiar familia que ha pasado por esto, y hacer una mejor comunidad, hacer una mejor sociedad, es un trabajo tan intenso, creo que es de mucho protagonismo de nosotros también, para poder guiar este problema social que tenemos. En realidad es un gran problema, y que muchas veces está muy bien escondido, y te sorprendes cuando sales, ¿de verdad te sucedió eso a ti? Entonces, y llevar de la forma en cómo ese terapeuta lo lleva, ¿no? Todos tendrán la apertura y se darán cuenta, oye, pero yo he venido para que me apoyes, porque ahora tú le estás dando un lado positivo a él, ¿no? Entonces, me ha llamado bastante la atención en ese sentido, ¿no? En la parte de la intervención. Bueno, ese era mi aporte. Te quiero responder, porque si no se va a quedar suelto, y también retroalimento a lo que decía Dani. Bueno, de Dani una cosa, cuando Dani dice, lastimosamente se encontró con un hombre, ¿no? Con la primera pareja que estaba en drogas, bla, 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 ¿okay? Yo no creo que sea lastimosamente, porque no es casual que se haya encontrado con él, ¿okay? Por la historia de la que venía y por las circunstancias que había sucedido, nada es, bueno, en general, desde el punto de vista de la epistemología sistémica, nada es casual. Todo está interconectado y todo sucede por algo, ¿ok? Entonces, tampoco es casual que se haya encontrado con un hombre así, que calzaba con la historia que venía, de abuso, de maltrato, de ser humillada,
tener la posición en la familia tan descalificada que tenía, y que justo coincide con otra persona que hace lo mismo, ¿no? Que está en el mismo ambiente violento, de maltrato, de descalificación hacia ella. Entonces, no es casual que se haya encontrado con este señor, ¿no? ¿Okay? Para empezar, eso es como un punto importante, porque así las familias que sufren violencia tampoco viven la violencia de casualidad, y tampoco te enamoras tú, o bueno, te enamoras entre comillas, digamos, porque el amor no te debe dañar, ¿ok? Pero bueno, sientes que te enamoras, te enganchas, quieres a alguien que termina maltratándote, o terminan maltratándose, o tú terminas maltratando a un hijo. Tampoco eso es casual, ¿eh? Tenemos que aprender a ver que las cosas suceden no son casuales, sino son causales. La causalidad es una perspectiva bastante ética para verla, porque incluye al paciente y nos incluye a nosotros. Tampoco es casual o causal que ustedes se encuentren con casos así o de otro tipo. Bueno, como comentar. Te respondo de las dos cosas que has planteado. Empiezo por la última. Para manejar a 15 personas en una sesión hay que tener la experiencia que tiene Juan Luis, que tiene 40 años haciendo psicoterapia, y eso se gana con el tiempo. Si bien es cierto, hay parámetros, eso sí, que de alguna u otra manera en el curso lo vamos a ver con respecto a la intervención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te doy dos luces nada más. Uno es el objetivo de la sesión. Si tú convocas a X personas, tú tienes que tener un objetivo, y tú diriges toda la conversación, la diriges a ese objetivo. Ese es un punto, digamos, para ubicarse bien y que no te desborden 10, 15, lo que sea el número de personas que estén ahí, ¿ok? Y en ese sentido, cuando tú tienes claro qué es lo que vas a hacer con las personas, o con la sesión, me refiero, entonces ya te acorta, ya te delimita hacia dónde vas y hacia dónde no vas, ¿de acuerdo? Entonces sí hay parámetros, sí hay ciertas indicaciones al respecto, pero una de las fundamentales es tener claro para qué los convocas. Entonces, hacia ahí apuntas toda la conversación que te diga. Puedes decir, espérate, de esto no estamos hablando, estamos de esto, y tú ya saber más o menos qué es lo que vas a hacer en la sesión. Entonces, eso te ubica un poco en tiempo y con respecto a lo que vas a plantear, ¿de acuerdo? Segundo, de que en realidad la propuesta de citar al padre tiene que ver no pensando en el padre, es pensando en Camila, ¿no? Es pensando en que todo lo que se haga la reivindique a ella, porque si se dan cuenta de una posición absolutamente, una percepción y posición a la vez que ella tiene en la familia, la rebelde, la mala madre, la descalificada, la enferma, todo la descalificación, cómo a través de la terapia le dan vuelta a esa posición. Entonces, para hacer eso se utilizan todos los recursos. Y uno de esos recursos es citar a la persona que ha hecho el daño. ¿Por qué? Porque en términos generales, una de las cosas, y por eso existe el tema de la sensación de justicia, o sea, de que se haga justicia cuando pasan casos como estos, es que se haga ay, se me fue la palabra, perdón, pero voy a decir un sinónimo y luego me acuerdo. Que reivindiquen a la persona, ¿ok? Como la Comisión de la Verdad hizo con el tema del terrorismo. Se me fue la palabra, pero es como no solo pedir una disculpa a la persona, sino que la persona que hizo el daño pueda transmitir, digamos, si es en mejor contexto, pues una posición de disculpas y todo lo que implicaría revalorizar a la persona, ¿de acuerdo? En términos generales, hay muchas experiencias donde la persona que hizo el daño, digamos, de manera honesta y después de haber pasado un tiempo y un proceso, pide una disculpa, es muy potente para la persona. No se da en todos los casos, porque no todos los casos se tiene la oportunidad de tener a una persona para ayudar a la otra, que fue la víctima, y si no se hace de otras formas, o sea, la reivindicación también tiene que ir por otros lados, ¿de acuerdo? Y no es el perdón de la víctima al victimario, no, es al revés, porque encima de que te han hecho 1000 cosas, encima tienes que perdonarlo, no, esa no es la idea, ¿de acuerdo? La idea es que el otro
pueda asumir una responsabilidad de lo que hizo y en la medida de las posibilidades decir, yo me equivoqué y te pido una disculpa por lo que me equivoqué. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la del padre. Y tercero, o segundo, digamos, unido a esta respuesta que te doy, es que hay que hacer todo lo posible y utilizar todas las herramientas, personas, etcétera, que se tiene para ayudar a la persona, que en principio es el paciente identificado, que era Camila en este caso. Entonces, citar implica eso. Citarlos a ellos implica no solamente escuchar el perdón del padre, digámoslo así, sino además ponerle en una posición distinta frente a la familia. Y eso es muy potente, porque eso es un trabajo súper interesante y además también, como tú bien lo has dicho, distinto a la posición que se tiene. Y de hecho eso se trata de poder invitarlos a ustedes. Por eso es que Juan Luis en el segundo audio me dice que le preocupa que primero nos fijemos en lo legal, ¿ok? Porque él promueve, y yo coincido con él y con muchos terapeutas, que lo legal evidentemente es un punto importante y clave, pero no lo es todo, no lo es todo. No, hay cosas mucho más fuertes, impactantes hacia la persona que ha sido víctima, que la pueden ayudar, así como también la sensación de justicia y de control que se hace por lo legal. ¿Ok? Bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, te respondo así nomás en fresco para que no se me vayan las ideas. Creo, me dijiste 3, te respondí 2, creo que dijiste 3, me parece. Pues estoy bien, ¿sí? Sí, eso era, ¿no? Justamente mi pregunta era en qué se fundamentaba el terapeuta para poder hacer este enfoque, ¿no? Hacerlo de este enfoque. Y tiene mucho sentido lo que dice usted, y se parte del objetivo que se tiene, ¿no? Claro, se quiere darle como esta perspectiva al padre, o sea, que yo lo vi así, no cambiarle, no con el objetivo o para beneficio del padre, sino para beneficio de Camila. Y mi objetivo era justamente Camila. Entonces, el hecho de establecerse bien los objetivos en la terapia hace que todo el acto de terapeuta, todos los actos del terapeuta estén enfocados justamente a ese objetivo, ¿no? Entonces, y tiene mucha razón lo que dice, normalmente cuando se escucha algún tema de violencia o abuso, lo primero que hace es denúncialo, ¿no? Sí. Él no debe estar en la cárcel, ¿no? O debe estar, entonces eso es y en realidad eso es lo que personalmente yo tenía, y justo leyendo este caso como que rompió algunas cosas de mi cabeza, ¿no? Entonces yo dije, muy diferente. Entonces, creo que eso tiene mucho sentido porque al momento de ir y hacerle, además de pasar por todo este proceso a la víctima, que personalmente en algún momento me ha tocado hacerlo, no he trabajado en ese sector, en ese ámbito, pero en algún momento he tenido que acompañar a una señorita a hacer una denuncia, ¿no? Y es bastante... Ahora, espérate. Mira, una cosa. Yo no estamos diciendo, ni el caso está diciendo, de que la denuncia no tenga que ir. ¿Okay? Tiene que ir, ¿de acuerdo? Sí. Tiene que ir. El asunto está en que si solo es una denuncia, ya limitaste tu intervención. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, solamente para hacer una aclaración, nada más. Sí, justamente entendí eso del mensaje que usted estaba mencionando, ¿no? Que la denuncia nomás no es suficiente, o sea, no es solamente eso, ¿no? Incluso ese proceso de denuncia hasta, no sé, se me ocurre que podría actuar hasta para mal, ¿no? O sea, hacerlo está bien, pero quién sabe porque para la víctima le afecta en cierto modo, ¿no? Entonces, pero creo que la intervención terapéutica de manera correcta, creo que sería mucho más favorable. No, mucho más favorable. Okay. Ahora, luego está bien, muy Carla, lo que tú planteas. Lo que acabas de decir a mí me parece buenísimo porque estás ampliando la visión de intervención. Ya. Esto es muy importante, ¿ok? De no quedarnos eso lo vamos a revisar, eso es en una visión de epistemología lineal, se llama. Lo que estás invitándote a hacer es ampliarlo a una visión recursiva, epistemológicamente hablando, circular o sistémica. De eso vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Pero lo que acabas de decir es muy bueno porque eso te dice, oye, no solo hay esto también, y mira lo que se puede hacer acá, y mira los resultados que se pueden tener. Ya, hasta ahí está genial, ¿de acuerdo? Bueno, sigo con los compañeros. Olga, luego May. No sé si está Olga, perdón. No he visto si está conectada. Buenas noches, profesora. Sí está. Dale, Olga, por favor. ¿Cómo está? Creo que demoré en entrar por eso del link. Ya.
El caso de Camila yo lo había visto más por el lado de la capacidad de resiliencia que tenía la chica, ¿no? De sobreponerse y decidir enfrentar la situación por lo que estaba pasando. En los primeros años de vida, uno aprende a sentir de que existimos, el sentirnos, por ejemplo, aceptados, amados, confirmados, ¿no? Confirma que alguien nos confirme que sí existimos, ¿no? Bien. La parte de la expresión del afecto, por ejemplo, del vínculo afectivo, estaba de una manera, digamos, distorsionada, de una manera más enfocada al maltrato sexual. Bien. Sin embargo, a pesar de eso, quizás ella tuvo esa confirmación de su existencia, ¿no? De una manera negativa. Pero, donde se activa de una manera positiva en mi percepción esta confirmación es cuando esta chica conoce a este chico que le hace sentir segura, que lo hace sentir bien y decide de pronto enfrentar la situación, ¿no? Encarar la situación. Ese es por el lado de esta chica. Solamente necesitó la confirmación, pero una confirmación ya positiva, ¿no? Para ella. Alguien que lo hizo sentir que valía la pena, alguien que lo hizo sentir valiosa, ¿bien? Que existía de manera agradable, se podría decir. Por el lado de ella y por el lado de la familia, del papá, me ha llamado la atención de cómo, según la terapia estructural, cada familia tiene sus funciones, hay reglas, hay límites, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en una dinámica familiar, por ejemplo, cuando se usurpan las funciones, de pronto esta familia no empieza a funcionar, encontramos problemas, ¿no? No empieza a funcionar de la manera más saludable posible para ellos, dentro de su percepción, ¿no? Sin embargo, acá, si mal no recuerdo, es el hijo mayor quien toma el liderazgo de la familia, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel relacional, dentro de la dinámica familiar, a nivel afectivo, ético, moral, se podría decir, desplazando así al papá, ¿no? Entonces, como me ha llamado la atención, el hijo usurpa acá los roles, coge el rol que no le correspondía, que le corresponde al papá. Sin embargo, acá dentro de esta familia y en este caso, se ve positivo, se ve reparador que el hijo mayor haya asumido el rol del papá, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención. Claro, porque no en todos los casos tiene que ser una regla a la estructura. Recuerda que la propuesta minuchiana original de la terapia estructural es normativa. Esto sí y esto no. Si el hijo asume, no está bien. El padre tiene que asumir. Es normativa, ¿ok? Y eso se sabe, ¿sí? No digo que esté mal, pero tiene sus limitaciones. Porque, por ejemplo, en situaciones como esta, es funcional que un hijo asuma un rol. ¿Ah? Las cosas son relativas solo en general. Y la terapia estructural es muy potente y muy interesante, pero como todo modelo tiene críticas. Una de las críticas justo al modelo es que es muy normativa. O sea, esto te dice, si la estructura funciona así, la familia es funcional. Y si funciona de esta manera, es disfuncional. ¿Okay? De hecho, tiene muchísimo de cierto, pero siempre hay excepciones a la regla, ¿ok? Pero sí, es correcto lo que tú planteas hoy. Muy bien, genial, genial, genial. Estoy anotando todo lo que están planteando. Muy bien. Mailing, luego David. ¿Está Mailing? Sí, maestro, ¿me escucha? Hola. Buenas noches, compañeros, buenas noches, maestro. La vez pasada solamente en foto te vi, ahora te veo en vivo, está bien conocernos todos, ¿ves? Si no, cuando salgamos a la calle y nos veamos,
nos vamos a desconfirmar en la calle, porque ni vamos a saber quiénes son. ¿Está bien? Bien, Eileen, adelante, dale. Sí, tiene razón, maestro. Bien, como la semana pasada la gran mayoría de mis compañeros mencionaron, y creo que sería mucho redundar, lo que sí más bien quería acotar es tal vez desde la perspectiva sistémica, ¿no? Desde el árbol genealógico, cómo es que repite desde sus abuelos, sus padres y ella misma, ¿no? Y sus padres mismos. Y como hemos podido observar, pues hay patrones, ¿no? En esta familia que cometen, y hace un momento, no sé si Dani o Carlita mencionaba, ¿no? ¿Y por qué, no? Es porque inconscientemente buscamos eso, tratamos de repetir lo mismo, ¿no? Y es lo que me llamó la atención, ¿no? Y muchas veces nuestros pacientes mismos no se dan cuenta hasta que tú les explicas. Y recién dicen, wow, ¿no? Tiene razón, doctora, ¿no? Y en ese momento como que recién empiezan a analizar y ver la vida desde otra manera, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención, doctor, y eso quería acotar, ¿no? ¿Cómo es que las personas de generación en generación arrastran patrones, ¿no? Y eso es con lo que quería acotar, doctor, para ser puntuales. Perfecto, perfecto, claro que sí. La historia transgeneracional, sí, perfecto. Sí. Que pesa mucho en situaciones de abuso. Mucho. Sí, No es una regla, pero pesa bastante, en realidad, sí, claro que sí. Muy bien, genial, genial. Muy bien, Bailey. Seguimos con Daniel, Jonathan y luego María, Eloísa, ya está. Daniel. Ah, no, Daniel, luego Jonathan, sí. ¿Está Daniel? Creo que no. No. Entonces, Jonathan. Sí, Jonathan Aguirre, adelante. Buenas noches. Bien, lo que también quería agregar ya lo que hemos estado comentando, la verdad que sí, parece muy interesante todos los comentarios que están realizando. De todo lo que ya se ha comentado, quiero agregar lo siguiente. Considero que en respecto a la denuncia, de nosotros que pues de otra manera estamos aprendiendo esta área, necesitamos un poco lo que es siempre se piden pruebas, ¿no? Y a veces cuando son casos que ya se han pasado por bastante tiempo, ya podríamos haber perdido, por ejemplo, lesiones para poder determinar que ha habido violencia, la existencia de una violencia en realizar el acto, por ejemplo, de ejecutar la violación contra alguien. Entonces, son situaciones por las cuales a veces el sistema judicial acá en nuestro país pues le pone bastantes trabas, ¿no? Para poder reconocer, y no solamente es pues lo que pasa en la pericia psicológica, que tanto vale muchísimo, creo yo, la cámara Gesell, ¿no? Pasa, ¿no? Lo que comenta la menor, lo que puede declarar la menor, lo que puede afianzar con sus palabras. Entonces, todo eso me imagino que lleva de otra manera a poder dejarlo un poquito corto, tal vez, este espacio del área legal, ¿no? Entonces, la denuncia, hasta donde he visto que sí se entiende que se ha dado para dar ciertas características de protección. Entonces, sí, pues, lamentablemente yo personalmente estoy viendo eso. Por otro lado, quería agregar lo siguiente. Considero que todos los modelos que nosotros tenemos para intervenir son válidos, y en este caso el terapeuta que se está utilizando veo que es de una forma, podríamos decir así, exponencial de la persona, porque considero que ha evaluado el terapeuta que esa persona tiene características claras para poder enfrentar una situación de esta manera, así directa, ¿no? Yo creo que ningún profesional ve, ¿no? Que, bueno, a ver, lo voy a exponer, ¿no? A ver qué pasa, no. Entonces yo creo que vemos ciertas características para decir, esa persona puede soportar o puede aceptar y puede enfrentar esta situación para exponerla a cierta cantidad. Tiene ciertas habilidades, vamos probando, vamos evaluando cómo ha ido enfrentando. Si ya ha expuesto a tales personas, entonces, ¿por qué a tales personas? No. Entonces, considero que es tan amplio y es tan subjetivo pues nuestra área. Tenemos tantas herramientas de las cuales tenemos que agarrarnos y podemos utilizarlos. O sea, sí es sorprendente tal vez para algunos compañeros, pero la verdad es esta, ¿no? Que a algunos pacientes les ayuda tanto a exponerse. Ahí, te fuiste, Jonathan.
¿O soy yo? No, creo que es él, ¿no? Se fue. Se fue, profe. Se fue. Se fue a ver el partido. Que les da más fuerza para poder enfrentar la Perfecto. situación. Y sería aprender mucho más técnicas para poder también utilizar técnicas para poder ayudar y aportar con los usuarios, bueno, en este caso de los pacientes que tendremos. Gracias, doctor. Muy bien. Ojo, Jonathan, y todos que no es exponer, porque exponer es una palabra que te abre al... No, el contexto terapéutico es un contexto protegido. O sea, la persona que toma la decisión de invitar, convocar, hablar sobre un tema, lo hace evidentemente no producto de que se me ocurrió hacerlo hoy día y a ver qué tal funciona, sino esto es conversado en equipos de trabajo, con bibliografía, con experiencia, que hace que la persona, si bien cuente una situación difícil como esta, no se vaya de la sesión pues sintiéndose peor, ¿no? Al contrario, o sea, el hablar sobre estos temas, dependiendo del caso y bajo determinadas circunstancias, es súper poderoso, porque te permite reivindicar, ahí dijeron la palabra, perdón, ahora sí, alguien la dijo acá, espérate, que yo estaba, reparación, esa es la palabra, ¿ok? Hay que reparar a la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, no malinterpretemos de que si tú hablas conmigo, con el otro sobre un tema de abuso, estás exponiéndote. No. Bueno, obviamente pueden haber circunstancias que uno quiera hacerlo y efectivamente no controle los factores o lo haga en un momento indicado y puede ser más complejo, eso sí. Pero en el contexto del caso es un contexto protegido. De hecho, la terapia, tenemos la gran ventaja de que el profesional que haga la psicoterapia es un profesional que no solamente debe tener la formación, también la guía, también la consulta con personas que ya tienen más experiencia que el mismo terapeuta y permita un trabajo así. Finalmente, solo para contextualizar. El caso ha sido llevado en un hospital, que es un hospital público, donde hay un departamento de terapia familiar y psiquiatría, donde fue Juan Luis durante 40 años el director del espacio, y hay un equipo de trabajo detrás. O sea, esto no es producto digamos, de una intervención así suelta, ¿de acuerdo? Un poco para contextualizarlo nada más, en cuanto a que no se piense que porque se puso... estuvo Camila con el papón y fue peor para ella. No, al contrario, los resultados fueron por el otro lado. ¿Okay? Los resultados fueron para repararla a ella y ponerle una posición distinta de la historia que venía y cómo la familia la veía como calificado que podía haber, y no era así, pues al final de cuentas, ¿no? Okay, es solamente eso nada más como un comentario, nada más, ¿de acuerdo? Bueno, estuve buscando a María, no está acá en la sala, o sea, lo que entró, espérense. No está. Ok, que era la otra persona que había. Dani, ¿levantaste la mano? Sí. ¿Quieres participar ya para para seguir con el tema? ¿De acuerdo? Una consulta, por favor, un paréntesis. Acá hay un inconveniente que creo que muchos de los compañeros, como María, Elar, algunos compañeros no pueden ingresar, porque la inducción se nos ha explicado a todos, lo voy a hacer mención al grupo, de que deberían ingresar directamente desde el Patmos. Sin embargo, cuando la red es lenta, cuando la red hay veces no la carga de la página principal de la UPU es muy lenta, y a pesar de eso hay veces no carga y demora, y hay veces no han podido ingresar. Antes compartíamos el link y era más factible. Y ahora ni María, sí. ni... Sí, entonces, está bien que lo diga. De hecho, yo ni siquiera tengo el link. Yo no puedo enviar el link tampoco. No, yo me he conectado de Patmos también, directamente de ahí. Y sí puedo entender, bueno, la ventaja es que la clase está siendo grabada, así que la van a poder ver en el momento en que solucionen el tema. Y yo no puedo hacer nada, no está en mis manos, ¿ok? El tema de las conexiones ahora. Que puedan enviarle alguna comunicación a Juliana, bueno, Rosa Briceño, quien es que coordina el tema, quizás por ahí puedan encontrar alguna salida, al menos en lo que resta de la clase ahorita, porque yo ni siquiera tengo el link, porque no genero el link ya es automático en Patmos, no sé, no puedo hacer nada. Ya.
Profesor, solamente, Eso, por favor. profesor, solamente justificar a nuestros compañeros. Justo nosotros tenemos una compañera que es abogada y buenazo sería su aporte. Es de nuestra clase, pero no puede ingresar, ¿no? Eso además, considerarle en sus faltas, porque ellos están pidiendo eso. Y el caso se trata ya interno ya. Continúe, profe. Ujú. Ya. Sí, Ya. sí, por favor, eso lo manejamos. ¿Ya? Listo, muy bien, genial, seguimos. Ahora, en la lectura que les he dejado, quería hacerles una pregunta y luego un poco ya hacerle una pequeña presentación en la lectura. ¿Cuál es o cómo diferencia en el artículo la postura esencialista de la personalidad versus una postura de una perspectiva más sistémica? ¿Cómo lo ven ustedes? Hago esta pregunta, digamos, muy concreta, porque el artículo tiene más cosas, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué significa la postura esencialista de la personalidad versus la otra propuesta que se hace en el artículo, ¿no? Que me gustaría poder escucharlos un poco. Profesor, buenas noches. Irma, sí. No sé si estoy bien, pero bueno, desde lo que yo había entendido y considero, la postura esencialista hablaba de características internas eh, relativamente estables, entendí, de la personalidad, y que desde ahí es posible que se considere o se una o se vincule a la terapia. Y desde la otra parte, quizá es del contexto lo que puede hacer la modificación o la eliminación, si se puede utilizar el término, de la violencia. Entonces, yo sí, por ejemplo, aprovechando lo que usted pregunta, a veces yo sí tengo esa sensación, y claro, como es también de inconsciente a inconsciente, me preocupa mucho, ¿no? Transmitir esa parte al paciente, de que cuando uno puede ver un caso crónico de violencia, haya como una especie de desesperanza en ese sentido, ¿no? Como quedándome en esa parte esencialista de que a lo mejor la persona agresora en su caso nunca cambie. Entonces, eso yo me preguntaba y decía, ¿hasta qué punto yo puedo estar haciendo notar esa desesperanza en los pacientes? Ahora, el otro punto también es, ¿será que dependiendo del grado de violencia tengo yo que considerar hasta dónde esperar también, hasta dónde tener esperanza? Y en todos los casos que yo estaba leyendo, proponían la exclusión, ¿no es cierto? Es como la salida del agresor de la casa en este caso, ¿no? Pero yo pensaba también, y me llamó mucho la atención esta parte que decía que este proceso se lleva en idas y venidas. Es decir, que hay un libro sobre violencia en las relaciones íntimas que me imagino que usted lo conoce, que dice que la víctima o la persona que ha sufrido violencia va y viene como 13 veces. No estoy segura si son 13 o 7, y desde ese punto, o sea, la séptima o a la 13, que no me acuerdo el número exacto, es cuando recién ahí la víctima se desprende de su agresor, voy a decir, ¿no? Entonces, ahí sí yo tengo esa duda, que posiblemente es desde mi frustración de no saber o no tener la suficiente experiencia para considerar y manejar un caso de violencia. O sea, es decir, es decir, tu duda es si es que la persona que está siendo víctima de violencia puede cambiar el patrón, o el agresor o la agresora puede cambiar el patrón
de violencia, eso no te estoy entendiendo muy bien. No sé si a eso es a lo que te refieres. Sí, en casos de violencia crónica. Quizá también se une esto a la experiencia porque, y yo sé, ¿no? Que por ejemplo en la etapa de luna de miel Claro, o en la mira, etapa en de, términos... decía que en la Sí, etapa sí. de la explosión es cuando la persona pone la denuncia, pero como luego en el ciclo de violencia va la etapa de luna de miel, ahí sucede el perdón o la retira de la denuncia. Entonces es un círculo que personalmente en lo que me he ido topando, las personas o dejan el proceso, y claro, me cuestiono, pero también es porque decidieron regresar a la dinámica. No sé si desde ahí también es mi desesperanza. Como decía, por el tipo de violencia crónica, quizá no creer mucho que haya cambio de violencia, cambio, perdón, en la persona víctima y en la persona que agrede, por el tipo de violencia, por el grado. No sé si puedo estar equivocada y hay casos en los que sí se sucede eso, pero creo que es un tema muy, muy fuerte y delicado a la vez. Eso, profesor. Ok, le doy el pase a Norma y luego a ver si hay alguna retroalimentación. Dale, Norma, por favor. Bien, gracias, profesor. Sí, justo eso. El artículo ha sido bastante interesante y algo como mencionaba Jimena, ¿no? Bueno, en mis palabras, ¿no? El esencialismo es que la persona es el problema, o sea, porque habla de la personalidad, prácticamente la persona es el problema, a diferencia del pensamiento sistémico. En el pensamiento sistémico no es que se determina a la persona como el problema, sino ya sea las relaciones, diferenciando, ¿no? Si es la estructura, las relaciones, y es interesante esto, o quizá entender, y bueno, en el transcurso de los ciclos que hemos ido llevando, es algo que sigo trabajando y me gusta repetirlo mucho porque también quiero que vaya quedando en mí, es que a veces nosotros nos consideramos los expertos, ¿no? Y quizá muchos hemos empezado la psicología como psicología clínica en la que etiquetamos, ¿no? Este es un límite, personalidad límite, tiene personalidad histriónica y ya se etiqueta a la persona. Y esa es la diferencia en el pensamiento sistémico, porque no trabaja tanto con un diagnóstico, ¿no? De que, este TDAH, no, sino que sí se va al sistema de las relaciones. Y quizá es un poco también de lo que hemos visto en la primera lectura, ¿no? O sea, no era tanto, tú eres una mujer que ha tenido muchas parejas, has tenido diferentes hijos, porque por allí se podría decir como que un diagnóstico inestable emocionalmente, ¿no? Y no fue a eso, sino que empezó a excavar, empezó a ver las relaciones y por eso es que se fue incluso a cómo era la relación, cómo fue la situación de sus padres, de Camila, ¿no? De qué había pasado antes, cómo estaba yendo esto y cómo también pudo prevenir los otros males de sus hijos, ¿no? O sea, que por allí en un momento podían estar yendo mal, pero se pudo prevenir también eso. Entonces, creo que esa es una diferencia y es interesante y sí, ¿no? Y como que todavía me toca un poco porque también es, ¿no? O sea, y justo quizás es una pregunta, ¿no? Que tenía, porque trabajé en un centro en el que quizá los casos de abuso, uno decía que había sido abusado ya después de 20, 25 años del abuso. Y la mayoría de ellos, hablando clínicamente, ¿no? Tenía un diagnóstico, ya sea una esquizofrenia leve, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? En un momento pensaba, o sea, si el abuso, o por lo general quienes son abusados y no es trabajado, al final afecta su personalidad. Y sí, llevar la maestría es como que choca, no un poco, choca bastante con eso, porque es lo que decían que no hay etiquetas, ¿no? Choca, pero es interesante y creo que es una perspectiva. Espérate, Norma, espérate. Yo creo que
una de las grandes ventajas del pensamiento sistémico es que es incluyente, no es excluyente. O sea, es decir, yo pienso que son las relaciones y a la vez lo individual, y a la vez las relaciones y a la vez lo individual. Es un continuo, ¿no? Si queremos claro, exacto, porque si tú quieres excluir, decir, ya, no es la personalidad histriónica, por decir algo, ¿ok? Son las relaciones no sé cuánto, quitas esta posibilidad, y esa es una opinión muy individual que yo tengo, ¿ok? Y yo creo que no podemos excluir lo individual, no podemos negar que existe una forma especial de ver el mundo de cada ser humano, de cada uno de los que estamos acá, que forma determinadas características, etc. Segundo, creo yo que el diagnóstico, ¿ok?, es inevitable. Tú, yo, quien esté en esta sala, cuando atiende a una persona lo empieza a diagnosticar. Ahora, la gran diferencia entre la posición diagnóstica nociológica y lineal y una posición más abierta es que los diagnósticos pueden ser de otro tipo, ¿no? Tú puedes hacer, por ejemplo, ya te digo algo muy superficial. Existe una desconfirmación. Eso es un diagnóstico, que una persona desconfirma a otra. Igual estás diagnosticando, pero claro, no lo estás encasillando y etiquetándolo. Eso es diferente. Claro, justo a eso me voy, ¿no? A colocar las etiquetas, ¿no? Ajá. Sí, bien, eso es todo, profesor, gracias. Sí, perfecto. Y me parece buenísimo lo que planteas, porque lo que yo sí, lo menciono, no por el tema, pero en términos generales, que hay yo creo que es una posición muy inocente del modelo sistémico. Se piensa erróneamente que el modelo sistémico no diagnostica. Eso es falso. Eso es falso. Claro que diagnostica. Claro que sí. La diferencia es que el diagnóstico es complejo, que te incluye, que te abarca contextos, que no te encasilla, que ve lo positivo también, que ve los recursos. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Porque es inevitable, es imposible no diagnosticar. O sea, ustedes cuando entran a un caso, lo primero que se preguntan es ¿por qué sucede esto que sucede? Nos pasa a todos. Y luego tratan de encontrar una posible respuesta a la misma pregunta que ustedes han hecho. ¿Qué están haciendo ahí? La gran diferencia es que Norma diga, o Eden diga, ya, esta señora es una mujer que tiene una depresión endógena. ¿Ok? Y yo no la puedo tratar. Esto necesita medicación. Ya. Y otra cosa es, diga, no, yo creo que esta señora bueno, y esta señora no lo tiene. Entonces tenemos que la señora retome una jerarquía con relación a su hijo, que es el que está en la jerarquía superior. Estás diagnosticando. La diferencia está en que una u otra posición te llevan... Es que lo escuché entrecortado. Ya, espérame. Entonces no le pongo la idea. Ya. Es el tema del internet. Dame un segundo. Espérate. Sí, espérame. Ya. Ahora sí, Tatiana, me parece que está mejor. Era mi red. ¿Sí? ¿Está mejor o no? Está apenas cogiendo, porque el movimiento se le ve como quedadito, pero ya está como cargando. Ya está mejor. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, decía, la diferencia está en la complejidad de la visión. Esa es la gran diferencia. O sea, entonces, digo esto como comentario, porque he escuchado a muchos profesionales, estudiantes, muchos, que dicen, el modelo sistémico, no, ese nunca diagnostica. Eso es falso. Eso es falso. Todos diagnosticamos. Un humanista diagnostica bajo su punto de vista, un sistémico desde su punto de
vista. Aún no sé qué bajo su punto de vista. Claro, y dentro del modelo sistémico, una persona que tiene una visión estructural va a diagnosticar desde el punto de vista estructural. Si uno tiene una visión de la terapia breve, va a diagnosticar cuáles son las soluciones intentadas. Si un profesional, no sé, se ha formado en terapia postmoderna conversacional, va a ubicarse en la historia que cuenta la persona. ¿Ok? Entonces, solamente hago ese comentario porque no se piense erróneamente que no hay un diagnóstico. La gran diferencia es la complejidad de la mirada. Esa es la diferencia. Y de hecho es una pequeña gran diferencia. Entonces, incluso, por ejemplo, Juan Luis propone lo que él llama un diagnóstico relacional. Y asocia determinados tipos de relaciones y estructuras familiares a determinados tipos de patología, por ejemplo, clínica. Y otra cosa que también es una barbaridad es negar la patología. Eso es una barbaridad. Decir, no, esto es una invención del construccionismo, por favor, o sea, quien no ha trabajado, como voy a parafrasear lo que Juan Luis me dijo en algún momento. Claro, me dice, si trabajas con que la mamá no le hace caso al niño, bueno, vas a pensar que no hay patología, pero si trabajas en un hospital viendo personas con violencia, psicóticos, personas con problemas alimenticios, ¿cómo vas a negar la patología? Me decía. Eso es imposible. La diferencia está en la mirada en que le des a la patología. Eso es el pequeño gran cambio. Si tú tienes una mirada más amplia, como la que ustedes los están invitando en toda esta maestría a tener, entiendo yo, con elementos no solamente individuales, sino también relacionales, y además lo otro, y sumarle cosas, ahí de la intervención, Norma, un poco al comentario que tú hacías, ¿de acuerdo? Entonces, es correcto lo que tú planteas desde la pregunta inicial que yo hice, efectivamente es la mirada individual versus una mirada contextual, ¿ok? Y esa mirada individual es limitada, no es que sea mala, para nada, pero cuando ves solamente desde el punto de vista del artículo en una personalidad de este tipo, perdón, tienes una visión solamente desde la perspectiva, perdón, se me fue el nombre, es esencialista, solamente te limitas tú y te limita tu intervención. Pero si tú eso lo pones en un contexto y lo amplías, y ves la relación, la estructura, las soluciones, la perspectiva, la construcción de la realidad, ves todo eso, y además, si quieres, incluye lo individual, entonces ahí sí estamos hablando de una intervención mucho más completa para ti, y que le sirve al paciente, obviamente, al final de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, como comentario, ¿sí? Muy bien, bueno, 3 participaciones más, y paramos para mostrarle unas cosas más, si no nos vamos a mí me gusta mucho conversar, pero hay que avanzar un poco con la teoría también, así que Farida y luego Víctor, sí. Ya no te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí mejor. Farida, te perdimos. Sí. A ver, ¿está con el micro? No. No. No, pues sí, está abierto su micro, pero no tiene problemas en algo. A ver, te dejamos unos minutitos, Farida, que lo veas y le damos pase a Víctor. ¿De acuerdo? Ya, listo, dale. Bien. Buenas noches, maestro. ¿Me escuchas? Sí. Bien, muchas gracias. Justo a medida que iba presentando y preguntando también sobre esencialismo, y justo estaba mirando en la lectura donde usted nos compartió, es bastante importante. Y pues justamente trata del esencialismo, tiene que ver con el núcleo de la personalidad, ¿no? Y entonces los cambios No, yo no se me dan... pongo ese pequeño, además, quedo en vergüenza siempre. Espérame. Farida, ahora sí te escuchamos perfectamente. Uy, ya tengo los audios. Ya, espérame
Espérate. Apaga, ya, ahora sí, listo. Disculpa, Víctor, adelante, por favor. Dale. Bien, bien, gracias. Como decía, dice que los cambios se dan hasta cierto límite. Entonces, en caso de lo que es esencialismo, tiene que ver los valores, las creencias, ya son estables. Si una persona, pues, ya viene de una familia violenta, pues va a repetirse nuevamente y va a seguir arrastrando y va avanzando en su cadena, ¿no? Entonces, y esto pues va a repercutir sucesivamente a generaciones tras generaciones. Y lo que quería ir es, esencialismo tiene que ver bastante enfocado en lo que es en la personalidad, ¿no? En lo que ya tiene establecido desde su niñez, ¿sí? Eso quería compartir. Bien, gracias. Sí, está bien. Y digamos, ahora que participe Farida, la parte un poco más restrictiva de la mirada solo esencialista es que esperas cambios individuales, ¿no? Y a veces, como han visto ustedes en el ejemplo del artículo, a veces no solamente es lo individual lo que te invita a moverte, sino lo contextual, las circunstancias, pasa esto, una denuncia, una hija, un nieto, esas cosas son importantes. Y ahí, lo que es, en eso, eso es lo que desde la cibernética de segundo orden, es lo que se denomina la retroalimentación positiva o las crisis, que te invitan, que te mueven cimientos de lo que ya estaba establecido. O sea, los cambios también pueden ir por ese lado. Yo soy un convencido de que también lo individual tú puedes cambiar en lo individual por sufrimiento, porque vienes de una historia compleja de violencia. Ay, perdón, se entrecortó otra vez. Ahí va. Les decía, por ejemplo, vienes de una historia de violencia compleja y no todas las personas que viven en familias con dinámicas de violencia tienen que terminar siendo igualmente violentos. Eso no es una regla. ¿Por qué? Porque en el camino pueden haber muchas circunstancias. Puede ser que uno termine repitiendo lo mismo, claro que sí, pero puede ser que uno diga, mira, esto yo no quiero para mí, o no quiero para mi familia o quien sea. Entonces, como decía mi profesor, decía, las personas cambiamos por sufrimiento, generalmente, porque estamos empujados a no hacer lo mismo. Entonces, y por terapia, obviamente. La terapia también te ayuda a cambiar y a mejorar cosas, ¿sí? Así que solamente eso como comentario. Y una cosa más que antes se me había ido, al respecto de los cambios en caso de violencia, una de las vías, evidentemente, del cambio del cese de la violencia, obviamente que es la separación conyugal. Claro que sí. Esa es una de las vías más potentes que hay para decir, dejamos esto, me alejo de ti, porque tú o yo, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, como ustedes también son testigos, muchas de las parejas deciden volver a la misma relación, ¿no? Y es frustrante, indignante, que sabiendo todo lo que ha pasado, que tú sigas otra vez en la misma relación, claro que sí. A veces, depende de la cronicidad de la violencia y de las situaciones, a veces también los cambios también se pueden dar, no necesariamente separándote, porque la persona no lo quiere, no lo decide, sino más bien trabajando con las personas involucradas. Esa es otra posibilidad también, ¿ok? Es la menos frecuente, ¿ok? Pero también pasa, también existe, y ahí hay que trabajar en conjunto. En conjunto, no necesariamente con la víctima y el victimario cara a cara, pero al menos tenerlos a la mano, trabajar aquí, allá, me refiero al conjunto, a que nosotros seamos los protagonistas de la terapia. Es igual que en el campo clínico, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene que ser medicada, digamos, hablemos de un problema clínico, de una depresión así durísima, ¿ok? ¿Necesita una medicación? Claro que sí, pero no podemos hacer que la medicación sea digamos, la esencia de la terapia. No, es al contrario. Es la terapia, la psicoterapia, la esencia del proceso, y la medicación es una vía auxiliar, ¿ok? Que complementa, igual que lo social, igual que lo educativo, igual que, no sé, el trabajo individual, igual que el trabajo familiar, igual que el trabajo en pareja, claro que sí, ¿ok? Pero no podemos dejar, porque la medicación es sintomatológica,
es para el síntoma, no es para el proceso interno, no es para la relación, ¿ok? Pero bueno, todavía eso nos falta, creo yo, crecer un poco más y asumir que la palabra y el proceso terapéutico es potente para muchísimas cosas, desde lo clínico hasta lo relacional, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Farida, contigo terminamos las participaciones. Gracias, Víctor. Bien, como podíamos ya haber visto la parte del esencialismo, en realidad involucra para mí de toda la lectura la parte de la búsqueda de la internalidad, de la estabilidad y las diferencias que surgen en cada ser humano. Es muy importante que nosotros creamos en esta posibilidad del cambio como terapeutas, porque bajo todos los contextos que estamos estudiando, nosotros podemos realmente afinar que el diálogo, la narrativa y toda la propuesta que tenemos desde el MRI de Palo Alto nos lleva a que nosotros podemos sustituir. El ser humano es capaz de sustituir situaciones bastante complicadas en la vida, ¿no? Entonces estamos acá hablando de cambios que nos promuevan dignidad, que nos promuevan... ¿No se me escucha? Se te escucha muy bajito, yo tengo el volumen al máximo y te escucho apenas. O sea, se te escucha bien, pero es como muy, quizás si te acercas más al micro, podría ser una opción. Entonces es muy importante que nosotros, analizando esas situaciones, veamos pues los factores que se dan, respetando también, desde lo que hablamos acá, la esencia del ser humano representa también entender que puede tener trastornos, que muchos de ellos no van a ser sujetos al cambio. Por eso se promueve el tema del divorcio, de la separación, se habla de la exclusión, ¿no? Está muy marcado también el marco referencial de la labor del psicólogo. Cuán importante es también dar a conocer esos sucesos de la mejor manera y se habla de que nosotros somos una red. Hablamos también de dimensiones. Qué fabuloso es poder hablar de esta posibilidad del cambio, pero es movilizar una serie de situaciones donde no todos van a cambiar, tenemos que entender eso, pero lo que sí se busca es esa gran oportunidad de lograr el equilibrio. Esto me encantó. Todo ser humano necesita ese equilibrio para tener una perspectiva de un nuevo plan de vida, o sea, planear ser feliz, pero va a depender de nosotros que no sea efímero. Va a depender de cada uno de nosotros, tal cual, si me remolco de repente al caso de Camila, tal cual forma tenemos que ir guiando nuestros se podría decir clientes, para que si se puede sostener esto en el tiempo, sea genial, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que el ser humano finalmente se sienta feliz, se sienta estable, sienta que puede lograr todo lo que ha anhelado en esta vida, ¿no? De forma razonable. Gracias, maestro. Muy bien, genial, genial. Buenísimo. El artículo, bueno, ya vamos a pasar un poco. El artículo que han revisado pues da 3 ejemplos de cómo se han sucedido los cambios, y lo interesante es que analiza más allá de lo individual. Yo no lo excluyo para nada, pero lo analiza mucho más allá, y eso es potente porque esa es una de las vías también para provocarlos o para que las mismas personas, si no vienen a terapia, porque no todos van a terapia, obviamente, de hecho, un porcentaje pequeño resulta en terapia de las personas que viven violencia o denuncian o lo que sea, pero hay unas personas que sí, o situaciones de violencia que van calmando, cesando por otras situaciones. Reinaldo Perrone llama, uno de los aspectos, lo que lo vamos a revisar, lo llama el consenso implícito rígido, es decir, él analiza de que hay muchas circunstancias que establecen la violencia y la delimitan, ¿no? Temporales, temáticas, etcétera, y cuando se rompe el consenso implícito rígido, existe la posibilidad del cambio, aparece la posibilidad del cambio, ¿no? Y como decía Laura Oz, una terapeuta piurana que ya radica en Lima toda su vida, decía, si la violencia no se la habla, no se la puede tratar, o sea, tienes que declararla, tienes que abrirla, porque si no, no hay forma de hablar sobre ella. Entonces, bueno, son algunos elementos que procuran el cambio, que invitan al cambio en situaciones de violencia principalmente, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, yo lo que les quiero mostrar ahora, después del pequeño receso que tengamos,
Es una primera sesión con una joven en ese entonces, digo en ese entonces porque ha sido hace un par de meses, y yo sigo tratando de 17, tengo varias sesiones grabadas, así que les voy a mostrar una bueno, van a verla, no quiero hablarles sobre ello, quiero que vean la entrevista y luego analizar un poco la propuesta de intervención vamos a ver la teoría, pero quiero ya empezar con esto y ir mostrándoles algunas sesiones a lo largo de estas semanas que vamos a estar juntos, a ver qué opinan ustedes de lo que yo hago, de cómo lo veo, del caso mismo y bueno, de la propuesta de intervención que hay ahí también en un caso que les voy a mostrar ahora. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, hacemos un receso de 10 minutos y si hay preguntas sobre el artículo, ¿ya? Las hacemos apenas entremos del receso, ¿sí? Si no hay preguntas, estoy asumiendo de que todo está claro y alineado un poco a lo que ustedes vienen estudiando ya del modelo, para luego pasar a ver el caso y analizarlo un poco, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Así que, nada, 10 minutos y volvemos, ¿ok? Quedamos. Muy bien, continuamos con la clase. Solo antes de mostrarles el video, solamente reflexionemos un poquito acerca de esto, ¿ya? Es un cuento, en realidad, es parte de un cuento. Una reflexión pequeñita, ¿no? Dice, hablando de la autorreferencia y de la ética de la observación, ¿ya? Que lo han visto en epistemología ustedes. ¿Qué demonios estás haciendo? Le pregunté al mono cuando vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándole de perecer ahogado, me respondió. Y es un poco, muchas veces lo que nos pasa en la intervención, ¿no? Creemos que todos son peces o que todos son monos y hacemos algo muy, muy nuestro, muy autorreferencial, ¿no? La pregunta es un poquito, a raíz de esto, bueno, un poco refrescar sus propios ya conocimientos al respecto de por qué es importante tomar en cuenta una posición autorreferencial nuestra, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta pequeña historia, ¿no? Chiquitita, este cuentito chiquitito que uno, no sé, ¿a qué los invita a pensar ustedes? Hablando, obviamente, ligándolo al campo de las intervenciones, ¿no? Sí, a ver, esperen, no estoy viéndolos, déjenme un segundito. Ah, sí, Tatiana, adelante, luego Zoila. Ahí, abro más para poder ver, ya está. Tatiana, Zoila. Gracias, profe. Dejo de compartir, si no veo. Ya, dale, ahora sí. Claramente se me viene la imagen del cuento que es y de pronto está muy amarrado a lo que el profesor estaba hablando ahora. El problema del diagnóstico no es el diagnóstico en sí, sino que encasillamos a la persona de si tiene depresión, tengo que tratarla de esta manera, si tiene ansiedad, tengo que tratarla de esta manera. Y no tomar esas particularidades, esas cosas que hacen parte de su esencia, de su personalidad, que nos podrían ayudar o que le podría a la persona que ella misma puede ir resolviendo, sino tratar como a todos de meterlos y encajarlos en una misma forma de intervención, porque yo creo como profesional o experta que es la única manera de hacerlo. Nos pasa con la forma de familia. Para mí familia es mamá, papá, hijos, ejemplo, ¿no? Y si me llega una pareja homosexual, entonces el problema no es trabajar la familia, sino trabajar que ambos se reestructuren y puedan volver como a su forma. O sea, creo que ese es el problema, no mirar la personalidad, no tener como esa escucha de saber cómo puedo trabajar con la persona, sino encasillarlo en lo que yo creo que cómo se podría hacer o se debería hacer. Perfecto, perfecto. Buenísimo, coincido. Zoila, luego Irma. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ok. Más o menos en la misma línea de Tatiana, en realidad muchas veces podemos llegar a pensar que
un determinado modelo de programa podría servir para todas las personas que aparentemente tienen el mismo diagnóstico, ¿no? Y muchas veces eso nos limita, ¿no? Y en el proceso vamos viendo de que los resultados no siempre van a ser los mismos que de pronto hemos obtenido en el primer consultante. Y allí de pronto viene la frustración también del terapeuta en pensar, uy, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? Y quizás no hayamos visto el abanico de otras técnicas, estrategias para poder tratar a este consultante, ¿no? Porque bien sabemos de que cada uno pues es un mundo de cosas, ¿no? Y distintas. Nada más eso, profesor. Gracias. Perfecto, muy bien. No podemos no se puede hacer que la persona se adapte al tratamiento, sino el tratamiento adaptar a la persona en todo caso, ¿no? Un poco lo que planteo. Muy bien. Irma, adelante. Profesor, yo pensaba desde el punto de que primero no podemos ser salvadores de las familias. Tenemos o sea, somos acompañantes, pero es la necesidad que ellos nos planteen, no la que nosotros creemos que debe ser. Y ese pensamiento puede hacernos desviarnos del objetivo. Entonces, es como saber la necesidad del cliente, de la familia, qué es lo que ellos necesitan y abrirnos a trabajar en esa dirección. Porque podemos victimizar y anular a la vez, invisibilizar en el sentido de querer protegerles o, como decía, salvarles. Les infantilizo, no, creo que esto es lo que tú necesitas. No le veo, no le estoy dando o haciendo que se vea con la capacidad de que él mismo tiene la respuesta a sus conflictos o a sus necesidades. Eso, profesor. Muy bien, Irma. Perfecto, coincido. Hermelinda, luego Norma, luego Dani. Bien, yo estoy de acuerdo con la compañera Jimena, que menciona, ¿no? De que cada persona, cada familia es diferente, es única, y ellos tienen su forma de vivir, ya tienen sus costumbres, ¿no? Son únicas, y nosotros como mi campo es, por ejemplo, hacer terapias, el diagnóstico, ¿no? En área clínica. Entonces, nosotros no podemos cambiarlo o decirlo, quizás tenemos una expectativa diferente de que esta es la familia correcta. Debe ser así, ¿no? Entonces, si no quieren ser ayudados, no lo podemos obligar también, ¿no? A que cambien de esa manera. Entonces ya están acostumbrados a vivir así, son felices así, ¿no? Nada más eso. Sí, sí, dependiendo de cómo vengan, podemos incentivar el cambio en el mejor de los casos, ¿ya? Si vemos que nos presentan un problema, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Más allá es más complicado si es que la persona no quiere o no está dispuesta a, ¿no? Algunas vías por dónde ir, pero bueno, en términos generales, ok, ¿no? Norma y luego Dani. Bien, relacionándolo con la misma historia, ¿no? Que el monito quiere salvar al pez de ahogarse y colocarlo en el árbol, ¿no? El monito, pensando en su necesidad, piensa que la necesidad del pez es la suya, ¿no? Entonces, puede ser que muchas veces igual en las personas que nos consultan vemos nuestras necesidades, más no la necesidad de la persona que nos consulta, ¿no? Digamos, ¿no? Abuso, decimos ya, es abuso y sí o sí tiene que hablar lo que le ha pasado porque es la única forma de la que va a saltar. Pero puede ser que en el momento esa persona no necesita hablar. No, entonces, y en fin, como dicen, no hay solo una forma y ya alguien lo mencionó, ¿no? Del tratamiento, no hacer que el tratamiento encaje en la persona, sino, mejor dicho, hacer eso y no que la persona encaje en el tratamiento que vamos a mostrar. Ya me estoy cruzando, profesor. Muy bien, eso sería todo, gracias. Está claro, muy bien, sí, está muy claro. Y otra cosa más, asumiendo que la psicoterapia
está lejos de ser técnicas, lejísimos. El proceso psicoterapéutico no es un proceso de técnicas terapéuticas, para nada. Es un proceso de un vínculo, es vincular. Las técnicas aparecen en el camino y se van utilizando conforme una las quiera. Pero hablando de tratamiento, no podemos pensar que la psicoterapia es la utilización de técnicas. Estaríamos incipientes en el modelo, en la intervención terapéutica, al margen del modelo que se tenga. ¿Okay? La psicoterapia es un proceso, primero desde una visión epistemológica, es un proceso de construcción de una relación, y segundo es un proceso vincular, obviamente con objetivos, con una serie de cosas operativas, pero es un proceso de un vínculo con la persona. Eso es lo que es potente, ¿de acuerdo? Muy bien. Dani, contigo terminamos. Estás sin audio. Estás con el audio apagado, perdón. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Ya, en base a lo que he visto en la imagen, o sea, en la historia del mono, es muy claro que muchas personas, según las experiencias vividas que tenemos cada uno, que son variadas, y unas no son fáciles y otras pueden ser difíciles, entonces creen que así como uno resuelve un problema y tiene esa fortaleza, de repente piensan que los demás fácilmente tal vez lo puedan hacer. Y entonces asumir eso para una persona que cree y por más que te dice que no es, entonces uno hay veces le intenta hacer entrar con la razón que tiene, pero no se da el lujo de ver por cuál es la necesidad en sí de la persona y en sí cuál es, por qué razón está creyendo lo que cree. Y las personas prácticamente que observamos somos prácticamente el mundo que rodea, el mundo que critica, el mundo que percibe y el mundo que prácticamente se deja llevar por lo que cree sin conocer anteriormente las cosas. Eso es lo que a mí me hace pensar eso. Claro, está bien, coincido también plenamente, ¿no? Y recuerden esta frase que seguramente ya la han visto en los estudios, ¿no? Que el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa es nuestra construcción, es nuestra interpretación en este caso de la familia, de quien venga a consultarnos, ¿de acuerdo? Eso es nuestro mapa, pero el mapa, nuestra construcción no es el territorio, es nuestro mapa, ¿ok? Eso no tiene nada de negativo, ni lo podemos evitar, para nada, ¿ok? Todos hacemos esto, todos construimos significados de las familias que atendemos, ¿ok? Según nuestro marco de referencia. Lo único que es importante es saber qué pasa, ¿no? Saber que existe, saber que lo hacemos nosotros, porque si negamos esto, lo que sucede al negarlo es que creemos que descubrimos la verdad. Por eso es que los diagnósticos se etiquetan, bueno, por eso es que muchas personas, digamos, terminan etiquetando a la persona porque creen que han descubierto la verdad, como el diagnóstico. Ya descubrí que tiene un F10, ya, ahora sí, ahora ya sé la verdad de las cosas, ¿no? Y sigue siendo una construcción nuestra, ¿no? Es más, si nos dirigimos ya un poco más al campo de la reflexión en cuanto a los diagnósticos que están plasmados en el CIE-10 y en el DCM-5 ahora, ¿ok? Acá en Cajamarca, los que no conocen, bueno, estamos en la sierra, 2.700 metros de Cajamarca. Y en la región Cajamarca el 80% son campesinos, ¿eh? ¿Okay? Todos provenimos, yo me incluyo, de abuelos o padres que han sido campesinos, ¿okay? Y por ejemplo, si hablamos de los duelos o de la violencia, lo que para el DCM significaría una medicación inmediata, en duelos, por ejemplo, para la comunidad campesina es un ritual, ¿eh? Las personas se sacan al año el luto, el negro, ¿eh? O sea, te vistes de negro un año en nombre de la persona que ha fallecido, y al año te sacas el luto, ¿eh? Eso a vistas de manuales ya estuvieran medicados, todas las familias campesinas estuviéramos medicados acá, ¿eh? Porque está descontextualizado, ¿eh? Así de claro, ¿sí? Los duelos son muy distintas las formas en que se viven, los duelos, más en pandemia, olvídense de eso, ¿ok?
Pero la descontextualización del cultural, geográfica, familiar, particular, eso es lo que nos hace sobregeneralizar los diagnósticos y terminamos poniéndoles etiquetas en las personas en la frente y a partir de esa etiqueta empezamos a actuar, ¿no? Y muchas veces provocamos los diagnósticos y influimos para que sigan pasando. Bueno, esas son cosas ya iatrogénicas que bueno, nos enredan más, ¿de acuerdo? Entonces, esto solamente para señalar la importancia de nuestra interpretación en cuanto a los casos, ¿no? Que no digo que sea algo que se tenga que evitar porque no se puede evitar, no podemos evitar plasmar nuestra concepción del problema, de la pareja, de la familia, de la violencia, de la psicosis, en un caso. Es inevitable que nosotros seamos autorreferenciales. ¿Ah? Lo que sí podemos hacer, y está en nuestro alcance, primero, reconocer que nos pasa, ¿ok? Y segundo, escuchar a la persona lo que quiere. Alguien dijo de hablar de las necesidades. Eso es lo que podemos hacer. Y hacer la pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Eh? Ok, me está diciendo, ya, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres trabajar conmigo? ¿Eh? Eso, o sea, acercarnos lo máximo al marco de referencia de la persona para poder entenderlo y ayudarlo. Con eso tenemos bastante. Pero si nos ponemos en el plano del mono con el pez y queremos a todos aplicarle la misma propuesta de intervención, bueno, vamos a sacar peces del agua y los vamos a poner en el árbol pensando que los estamos salvando. Y nada que ver. Los estamos matando en vez de salvarlos, pues siguiendo el cuento. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. Tengo algo de teoría para avanzar, pero creo que es importante que veamos el caso, ¿de acuerdo? Y luego vamos de la mano con la teoría, ¿sí? Así que solamente les voy a comentar cómo llega esta señorita, nada más. Luego ya van a ir viendo ustedes en el transcurso de las semanas cómo vamos desarrollando. Ella llega por una derivación de una universidad. La señorita, ahí lo cuenta en realidad, pero se los explico. Ella hace unas pruebas de oficio, digamos, psicológicas, que le hacen a todas las personas, a todos los estudiantes que recién entran a la universidad. El área de orientación psicológica les aplica pruebas masivas y ahí les preguntan sobre cosas, cómo te sientes. Entonces esta señorita hace la prueba y dice lo que siente y está pues en una situación difícil, con problemas. Entonces la universidad lo detecta, la convoca, la llama, creo que tienen una sesión con la psicóloga, y la psicóloga detecta que esto es una situación que escapa al dominio de la universidad, porque es consejería, alguien, creo que no me recuerdo quién trabajaba en la universidad, creo que era, espérense, Juliaca, que también hacía orientación. Entonces tienen un dominio básicamente de orientación, pero cuando ven que el caso es más complejo, lo derivan. ¿Ya? Eso es lo correcto. Entonces, a ella la derivan y le dan mi nombre a esta señorita. ¿Okay? Entonces ella me contacta por WhatsApp primero. Hola, soy tal persona, quisiera una cita. Empezamos a conversar durante más o menos una semana. Porque la atención, esta línea de atención, digamos, nosotros tenemos en el instituto lo privado y lo social, que llamamos, ¿ok? Entonces lo privado tiene unos costos más elevados y lo social tiene costos mucho más bajos. Entonces yo le pregunto por cuál quiero optar y me dice por lo social. Entonces eso, le digo, tiene algunas reglas. Una de ellas es que llenas un par de cuestionarios porque hacemos investigación con los casos. Entonces llenas cuestionarios, en este caso llenó el Score 15, que es un cuestionario que te ayuda, que nos ayuda a nosotros a saber el avance de la terapia, que se aplica en la primera sesión, en la cuarta y en la última. Y ella acepta, y le digo en los segundos que se ha grabado para efectos académicos, y también acepta, ¿ok? Entonces, esto que van a ver ustedes es la primera sesión después de todo lo que les estoy contando, que son coordinaciones por WhatsApp con ella. Esta es la primera consulta que tenemos, ¿de acuerdo? No puedo grabar este caso para la clase, así que voy a pausar la grabación y ustedes tampoco pueden ni grabar ni tomar fotografías de nada del caso, ¿de acuerdo? Por cuestiones éticas, que ustedes lo saben, ¿sí? Así que vamos a ir. ¿Ya? Voy a calibrar el tiempo porque me gustaría, esta sesión dura una hora y un poquito más. No creo que la terminemos de ver, pero hacemos una pausa hasta veámosla unos 40 minutos más o menos, y hacemos una pausa para comentarla, ¿sí? Y luego ya continuamos con la siguiente parte de la otra clase. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien, ahí vamos entonces. Ya.
Denle, por favor. Adelante, Olga, empezamos contigo. ¿Sí se me escucha? Sí. Pasa que estoy con audífonos. Bien. Bien, yo, bueno, aparte de la intervención que hizo súper bueno, ¿no? Usted, ¿no? Del que ella buscaba ser aceptada, ¿no? Reconocida por su medio social y familiar. Bien. No han narrado todavía o no dio detalle de los celos de su hermano, ¿no? El último, ¿no? De pronto para mí hubo ahí como un desequilibrio, ¿no? Cuando vino el último hermano, ¿no? Y la atención estaba focalizada en ella, es probable, ¿no? Es probable que no haya de pronto habido una adecuada gestión de parte de la madre en cuanto a al equilibrio de atenciones entre los dos pequeños, ¿no? Ella relató de que sentía bastante celos del último hermano, que la atención estaba para él. Entonces, ¿qué pasa de pronto si una madre de pronto sin querer focaliza más su atención en el recién nacido, ¿no? Porque pues no se vale por el mismo. Bueno, ya eso ya se sabe. La hizo sentir desconfirmada, no aceptada, ¿no? Para mí eso ha hecho de que ella, incluso hablaba de niña también, que en el colegio buscaba ser la mejor, ¿no? Entonces, ¿la mejor para quién? Para ser reconocida, para que la confirmen, ¿no? No solamente en la casa, sino también en nuestro centro de estudio, ser confirmada, ser reconocida, sentirme importante, sentir de que existo, de que soy valorada, ¿no? Y ahí viene la parte de que cuando el ser humano de niño, ¿no? De los primeros años, de alguna manera, de pronto busca ser confirmado de adulto de una manera. No sé si soy yo. ¿Hola? ¿Sí? Hola, hola, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ya, de alguna manera busca la aceptación, la confirmación a cualquier precio. O es Olga, háganmelo saber, por favor. Profe, yo creo que es usted porque nosotros sí le escuchamos. Y usted sí quedó congelado. Soy yo el que no escuchaba, me parece, ¿no? Sí, maestro, es un tema. es mío. Ya. Bien, Bien, voy al resumen y a la conclusión. Te escuché todo, la última partecita no te escuché, de que decías cuando el ser humano es desconfirmado y ahí me quedé. ¿Okay? Ajá, entonces de alguna manera ella se ve en el futuro que buscaba ser aceptada, confirmada por su medio social y familiar a cualquier costo, ¿no? No, a cualquier costo, y eso era el atracón de la comida, el sufrimiento, ¿no? No importa que yo sufra, no importa porque lo tenga que pasar con tal de ser confirmado por los demás, de probar de que existo. Y esa es mi apreciación, maestro. Perdón, sí te escuché lo último, que el sufrimiento era en función a la confirmación o desconfirmación de ella hacia el medio familiar y social. ¿Estoy bien? Ya. Perdón, mi red se fue un poquito otra vez.
Pero sí me quedó muy clara la idea, Olga, del proceso de desconfirmación y lo que implica eso en la familia, en la sociedad y toda la actitud de ella en cuanto al problema para buscar ese reconocimiento, esa confirmación. ¿Sí? ¿Estoy bien lo que Claro, digo? ¿Sí? claro, o sea, con tal de sentirse confirmada, de sentirse la sensación de su existencia, no importaba pagar el dolor de las atracciones, ¿no? Ok, listo. Listo, muy bien. Gracias, Olga, genial. Irma, adelante, por favor. Sí, yo también creo que esta chica, desde mi presunción, fue invisibilizada. Hay 3 años de diferencia en relación a la hermana mayor, entonces las dos eran eran pequeñitas, ¿no? Y yo, según yo, no, o sea, la mamá probablemente atendía más a la hermana mayor y cuando podía atenderle a ella, parece el hermanito menor, entonces no era vista. Y ella buscó, claro, diferentes maneras de ser vista, ¿no? Y quizá desde esa perfección que ella buscaba, eh, intentaba ser vista, pero yo veo que seguía siendo invisibilizada y buscó muchas maneras, ¿no? De ser reconocida. Me llama la atención el hecho de que, a pesar de que creo, obviamente no he estado en una dinámica así, son muy evidentes las cosas, pero o la familia lo minimiza, lo niega, lo normaliza, pero nadie se da cuenta de lo que está pasando y por eso su soledad. Y también, ¿no? Desde ahí quizá no le servía de nada esta relación con la comida de la manera que lo hizo para ser vista, tampoco le funcionó. Y en esto quería decir que ella no habla de lo que siente, nadie se preocupa de lo que ella siente. Muchas veces le vi queriendo llorar, pero tragándose las lágrimas. Entonces, quizá en la familia no se da esa oportunidad de decir que sientes, de normalizar sus emociones, sus sentimientos, porque ella dijo que tenía ira. Pero yo me quedé con eso, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace que tú tengas ira? ¿Qué hace que tú tengas tristeza? A lo mejor es esa desconfirmación, esa invisibilización, porque ella tiene iras con todos y es contradictorio, ¿no? A la vez es cuidadora de todos. Entonces, yo me quedé con eso, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hace que tú te sientas así? ¿Qué quisieras decirle a tu mamá, a tu papá? Porque ella no tuvo papá, no tuvo mamá. Hay unos papás sustitutos. Mi sensación fue, no soy ni de aquí ni de allá. No encuentro un lugar, ¿no? Y quizá la abuela, y por eso es el dolor y el vínculo con el abuelo reconoció, dio, dio nombre, dio lugar a esa chica y obviamente que le debía doler por el abuelo y el vínculo, ¿no? Pero ella busca, mi sensación es busca ser, busca pertenecer. Eso, pues. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, solo para dar pase ahora a los dos compañeros, unos minutos. Están hablando del caso, ¿ok? Conocen poco todavía del caso, así que es bastante adecuada las hipótesis que generan por lo que han escuchado, ¿de acuerdo? Que estoy seguro que las van a transformar cuando sigan escuchando, ¿ok? Que es válido. A mí me pasó exactamente lo mismo que a ustedes. Pero también me gustaría que reflexionen o opinen lo que sea acerca de este pequeño proceso también que yo he tratado, de cómo le he tratado de llevar hasta donde han visto que estamos, perdón. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, listo. Meilín y luego María. ¿Sí? Sí, maestro. Bien, como ya mis compañeras lo mencionaron, es cierto, ¿no? Hay un trasfondo del problema, ¿no? Porque sin duda busca un refugio en la alimentación, ¿no? Para canalizar sus emociones o lo que siente, pero en realidad es más allá, ¿no? El problema. Ahora, lo que como usted menciona en cuanto a la terapia, maestro, sin duda me gustó porque usted comenzó, ¿no? Primero con
con la sociabilización, con la parte de poder conocer la empatía, de poder ganarse su confianza, ¿no? Y de pronto, poco a poco, empezar que ella pudiera expresar lo que siente. Y me gustó esa parte, ¿no? Donde poco a poco entró hasta el punto que incluso yo creo que con su familia no lo hace, ¿no? O si llora, pues lo hace a escondidas, ¿no? Pero con usted trató y como ya mencionaron mis compañeras también, pues como que también no quería mostrar ese punto débil, ¿no? Me imagino que va a ser más interesante, sí, de hecho estaba muy atenta escuchando, mirando sus gestos y también la manera en que cómo se expresaba. Me imagino que las posteriores clases pues vamos a seguir viendo, no lo sé, pero sí fue interesante cómo es que usted abordó el caso, en especial con una persona que ha sufrido, ¿no? Con problemas alimenticios y más allá de su problema. Muy bien, Mili, muy bien. Sí, trataba un poco la parte de la socialización. Sí, en realidad es bueno, sí, dentro del concepto de entrevista es la socialización, pero en el fondo es buscar un vínculo, ¿ok? Generar una relación con ella. Exacto. Eso es en el fondo, ¿ok? Pero está bien. María, dale. Eloísa. Sí, profesor, ¿me escucha? Un poco bajito, pero sí te escuchamos. ¿Se escucha ahí mejor? Un poquito mejor, pero está bajito, está bajito. Uy, ya voy a intentar hablar más fuerte. Ahí está mejor, ahí está mucho mejor. Bueno, en realidad tengo algunos comentarios de algunas cosas que me llamaron la atención, bastantes en realidad, pero bueno, esto de que ella dice, ¿cierto?, de que se considera una mujer cambiante, inestable, también tiene un poco relación con esta inestabilidad de la crianza también que tuvo, compartida, dividida, como bien dice, entre sus abuelos, entre sus padres. Entonces, creo que esta inestabilidad en la que ella se crió, a la vez también generó en ella, puede ser, hipotetizando en que ella también sea una persona, como ella se considera, inestable, probablemente insegura, además porque ella tiene la posición de la hermana del medio, creo que era la del medio de los tres hermanos. Entonces, no sé, he escuchado por ahí de repente que la persona del medio es como que tiende de repente a tener algunos tipos de crisis al no tener como una posición así como tan definida, como que el mayor es el mayor, el menor roba, de repente es como el mimado. Espérate, dame un segundito, tengo que atender el timbre, dame un minutito, discúlpame, por favor. Espera. Ya, perdón, sigas, dime, hablabas de la posición de los hermanos. Sí. Bueno, yo no sé mucho así al respecto, pero digamos por vivencias personales, nosotras somos igual tres hermanas y por ahí se enlaza un poquito también la experiencia, ¿no?, del hermano del medio. Entonces, capaz que por ahí quizás no tuvo la atención específica necesaria para ella, quizás puede haberse sentido un poquito desatendida, descuidada, y eso puede haberle también generado algunos sentimientos de inseguridad, de poca valía hacia su persona, no sé, quizás no puede haber sido un poco de todas esas cosas. Hay mucho dolor en ella, como que cada vez que la escucho me da más tristeza, ¿no? Me produce también las cosas que ella conversa. En realidad la sesión a mí me pareció llevadera, creo que hay varias partes donde usted como que hace algunas interpretaciones acerca de cómo, qué significa todo esto que ella estaba comentando. Y ahí finalmente llegan a esto del sacrificio, del perfeccionismo, que da explicación a esto que a ella le estaba pasando. Y que claro, el tema de la comida, del vómito, era como, no era en sí el problema. Creo sí, quizás no sé, hay dos cositas puntuales, no sé si al principio de la sesión
está bien quizás decirle a lo mejor esto de cuál es el problema, no sé si está bien decirle problema o que ella, o quizás decirle, bueno, ¿qué te trae aquí? No sé, un tema de lenguaje, no sé. Y lo otro, ¿cuál era lo otro? Tenía anotadito por acá. Quizás, no sé si a lo mejor haberle preguntado como desde qué momento a lo mejor ella empezó a sentir esto, ¿no? En qué momento quizás empezó con esta convulsión de la comida, quizás eso podría haber indagado un poquito qué episodio, qué hecho específico, quizás de su misma infancia, no sé, o en qué transcurso puede haber activado que este sentimiento, además de tristeza y de todo lo que ella estaba sintiendo. Eso. Sí, te respondo rápidamente. Del problema, ¿por qué pregunto sobre el problema? Esto lo he tomado yo de la experiencia del MRI, porque cuando preguntas sobre el problema vas directo a la vena. Directo, es ¿qué te trae acá? ¿Qué problema? Cuando hablas de problema, no es un contexto inadecuado y principalmente permite enfocar directamente en lo que la persona le está trayendo a la terapia. También a veces pregunto ¿qué te trae acá? También es válido, ¿no? O cómo te motivaste, también pregunto ello, pero bueno, es lenguaje y al final no es... El problema es como ir directo a la vena, o sea, háblame sobre lo que te trae acá y ya está, solo como comentar, ¿ok? Una intervención más, gracias María, de Norma y tenemos que parar, porque si no, yo tengo ahora una reunión también en un momento, así que tenemos que parar un ratito, ¿sí? Pero dejamos a Carla que para la siguiente, por favor. Sí, Carla, ya, listo, siempre la dejamos para la siguiente, Carla. Dale, Norma, terminamos contigo. Breve, pude ver en Pierina una gran necesidad de hablar, porque, bueno, ella mencionó que no era fácil hablar de ella misma, pero se vio en la sesión que hablaba sin dificultad, ¿no? Y hablaba, y sí, eso se ha podido ver creo que con el vínculo que se ha establecido inicialmente. Y lo otro que me parece muy interesante, esta pregunta, ¿no? ¿Y con quién vives? Porque ese con quién vives abrió a ver o a hacer como un mapeo, ¿no? De cómo están las relaciones, porque a partir de esa pregunta se pudo ver cómo era la situación de ella, cómo salió lo de su hermanito, salió que vivía aquí y allá. Fue una pregunta bastante, creo que precisa, que ayudó a abrir y a ver un panorama más amplio de Pierina, ¿no? Bueno, eso creo que hay ahí. Lo otro que yo percibí como que un poquito quizá confrontativo, creo, cuando usted le dijo, tú te consideras perfecta, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? O sea, porque quizá ella, porque no es algo que ella dijo, ¿no? Entonces yo lo percibí como que allí también después de quizá esta pequeña conversación, percibí un poco más de quiebre en ella. Esos 3 puntos. Gracias. Sí, porque teníamos que construir un problema. Y esta primera sesión, aparte del generar el vínculo, es sobre qué vamos a trabajar, ¿ok? Más allá del problema presentado, que es la comida, ¿no? Porque si hubiera visto en temas individuales, seguramente hubiera hablado de la autoestima, que me parece muy superficial en un caso como estos, que este sea un problema de autoestima, que no lo es, para nada. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver. En cambio, cuando le ayudo a construir y le digo, sí, como un acto provocativo, pero a la vez es cercano a ella, porque me pongo en los zapatos de ella y le digo, tú quieres ser perfecta en todo. ¿eh? Y se lo digo con énfasis porque eso es el quiebre para luego construir la intervención entre ambos. Sí, lo has percibido claro y lo he hecho adrede, en realidad, el decírselo. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a parar, ¿ok? Me gustaría tener más horas de clase, pero no se puede. Así que voy a dejar el video, a ver, ¿qué minuto está? Déjenme acordarme, porque si no, ya, listo, en el 47. Y ahora le estoy abriendo la lista para llamárselas. Y a través de Dani le voy a escribir lo que tienen que revisar para la otra semana. ¿Ok? Para ya no tomarnos el tiempo acá. ¿Sí? Disculparán si corro, pero bueno, son cosas que
Tenemos que apresurarlas un poquito. Listo. Ahí va la lista, ¿ya? Águila. Buenas noches, presente. Muy bien. Aguirre, Jonathan. Aguirre, Jonathan. ¿Dónde está? Bartolo, Diego. Presente. Muy bien. Burga, Delgado. Presente, profe. Muy bien. Cayocando, Quispe. Presente, maestro. Muy Víctor bien. Saúl. Sí, Víctor, claro que sí. Cárdenas, Cáceres. Presente, maestro. Presente, maestro. Ah, ya. Listo. Tatiana. ¿Está? Presente, profe, buenas noches. Muy bien. María Eloísa también está. Muy bien. Muy bien. Chuktaya Supo, Norma. Presente, profesor. Muy bien. Coila. Presente, maestro. Muy bien. Conchoy Guamán. No está Conchoy Guamán. Dávila Valencia. Aquí presente. Enríquez Quispe. Presente, maestra. Fontecha Jaimes. Presente, profe. Muy bien. Gamboa Moreno. Presente, profesor. Garnique y Nostroza. No está Garnique. Huáncar Joaquira. Velar. Hola. Presente, maestro. ¿Me escucha? Sí. Inga Bautista. Gracias. Presente, maestro. Buenas noches. Muy bien. Malca Cruz. Gracias, Ana. Farida. Presente, apreciado maestro. Muy bien. Mamani. Juan Carlos. Presente, maestro. Muy bien. Ruth Maita. Presente, maestro. Dani Orihuela. ¿Cómo se llama la película, hijo? ¿Cuál? Dani. ¿Qué quieres ver? Eso sí que no lo tienes descargado. Dani conectado. ¿Y cómo quieres ver? Si no Rodríguez tengo Rodríguez. Esa está Presente, maestro. en Netflix, se llama Moa. A ver. Rodríguez. No está. Román León. Ruth. Sí, maestro, buenas noches, presente. Muy bien. Rosa Colque, Lady. Presente, profesor. Muy bien. Olga Tarrillo. Presente, profesor. Muy bien. Y Zoila Tuesta. Presente, profesor. Profesor presente, disculpe, Garnique. Me tocaron mi puerta, tuve que atender. A decir la verdad, estaba en el partido de Perú, ¿no? Muy bien. Jonathan Aguirre, pastor. No sé si Ganó pastor, Colombia. no sé si Jonathan Aguirre. Garnique, no se olvide, profe. Aunque perdió, pero seguimos. Aguirre Jonathan. Muy bien. Dina Rodríguez Celina. también presente, maestro. Bien. Todos regresando Solamente del Dani. partido. Muy bien. Bueno, ya le aviso a Dani qué es lo que tienen que revisar y seguimos con el caso el martes. ¿Ok? Listo. Abrazo. Que les vaya bien. Gracias, profesor. Profe, la clase está siendo grabada.